Súbete al camino de la iglesia, pero también súbete formado, súbete con cabeza y con conciencia. ¡Ey! Súbete con cabeza y con conciencia. Omar Arbaje, mi hermano querido, bienvenido. Muchas gracias. Uno, dos. Sí, aquí estamos. Gracias por la bienvenida y también bienvenidos los hermanos que siempre sintonizan. Y gracias por dejarnos entrar. Qué bueno, qué bueno. Hoy, señores, tenemos un tema sumamente bueno, porque hay veces que las malas prácticas se hacen costumbres. Así es. Y entonces la costumbre luego hace ley. Bien, y lo vemos como normal. Hay cosas en la iglesia que no se hacen correctamente y hoy lo vamos a hablar. Si usted tiene alguna cuestión, alguna pregunta sobre cosas que usted le han dicho que se hace pero no se hace o no se hace y se hace en su parroquia, pues puede llamarnos a través del 809-536-1053. Bueno, pues para iniciar yo quiero que recordemos a los hermanos que nos escuchan que la liturgia es Jesucristo salvándonos. Por lo tanto, en la liturgia no se permite cualquier cosa. En la Sagrada Liturgia, que es el Señor en el Getsemaní, sufriendo, muriendo, en el Gólgota y resucitando luego, hay que tener un debido respeto, un decoro y diría los mismos documentos de la Iglesia, una dignidad que respetar. Por lo tanto, imaginándonos al Señor en el Gólgota, hago una pregunta un poco capciosa. En el Gólgota, ¿estaríamos nosotros danzando y bailando? ¿Cristo muriendo? Es una pregunta que hago a propósito de lo que hemos visto, porque el día de hoy queremos hablarlo a partir de un video que ha circulado hace poco en las redes y se ha vuelto viral, que es un laico que va a comulgar en la fila de comunión en la misa y tiene un forcejeo con la ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión y al final él termina tirando el cuerpo de Cristo al piso, que es sacrilegio grave. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué es que están ocurriendo estas cosas más que antes? ¿Cómo nosotros consideramos un abuso litúrgico verdadero? ¿Y de dónde sale esta información? Porque yo estoy acostumbrado a asistir a la misa y creo que lo que se hace en la misa es lo que normalmente se hace. Sin embargo, les hago otra pregunta. ¿No se han fijado ustedes que es muy frecuente que la misa de tu parroquia no se parece tanto a la misa de otra parroquia, que varía de acuerdo al sacerdote? Pero ¿no es acaso, otra pregunta, no es acaso el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Así es. Bueno, pues eso es lo que quiero que hablemos. ¿Qué son los abusos litúrgicos? Entonces, para empezar, es cualquier tipo de acción, de actividad que realizamos que pueda atentar contra el significado del sacramento. Y quiero quedarme solamente en la Eucaristía hoy, aclarando. Si se hace algo, o se dice, o se omite algo que altera el significado de la Eucaristía, entonces ya es un abuso litúrgico. ¿Cómo así? Por ejemplo, hemos visto en internet el sacerdote que utiliza una casulla. La casulla, para los que no saben, es lo que se pone encima de color, verde, rojo, etc. Una casulla que tiene a Superman pintada para agradar a los niños, porque los niños también tienen derecho a disfrutar de la misa. Eso es un abuso litúrgico. Pero entonces el niño aprende algo contrario a lo que dice la iglesia. Justamente. Entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se puede comparar con el de Superman, y Superman, además de ser enteramente ficticio, que en verdad no existió, Superman viene a ser la entretención, el entretenimiento del joven, del niño. Y eso de decirle al niño que Cristo está muriendo ahí arriba sobre el altar, no, muchacho, no le diga eso, él es muy chiquito. Pero ¿acaso no es esa la verdad? Nosotros faltamos a la liturgia en ese sentido. Igual hemos visto, por ejemplo, sacerdotes que se utilizan máscaras, caretas, para que también se sientan agradados. Eso pasa en República Dominicana. Bueno, si tú quieres que yo cite solo lo de República Dominicana, puedo citar los de República Dominicana, no hay problema. Pero no, está bien. Sí puedo decir a manera general, por ejemplo, hemos visto sacerdotes que en medio de la Santa Misa se ponen a bailar. ¿Qué es bailar? Empezar a dar vueltas como un trompo y toman de la mano una laica y se ponen a bailar con ella en el momento del ofertorio mientras recogen la colecta. No es correcto. Pues yo sí lo he visto. Lo hemos visto. Y lo chulo de todo esto es que nos hace falta tan
tanta formación que comentamos, el padre fulano, qué feliz, esa es la alegría de Cristo, eso es lo que hace que nosotros queramos ser iglesia. Claro, falta de formación. ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando en la liturgia? Entre Dios y el hombre. Con esa actitud, ¿qué yo estoy buscando? Al hombre. Yo no estoy buscando a Cristo, yo no estoy buscando a Dios. Y es más, yo estoy poniéndome a mí mismo como centro. Aquí voy a decir algo que es un abuso en cierto modo litúrgico y que lo han dicho los documentos y lo ha dicho un papa en específico, Juan 23. Cuando se va a la Santa Misa a aplaudir y bailar, no se está yendo con el debido respeto. San Juan 23 dijo en un momento, el Papa, con toda la alegría de haberlo recibido en una parroquia, él dijo, si ustedes están contentos, yo estoy más de estar aquí, pero les diré algo, Templum Dei, que significa en español, el templo de Dios es templo de Dios. Por lo tanto, dijo él, no aplaudan, el sacrificio de Cristo es demasiado grande para ser representado con la alegría pasajera de la tierra. Excelente lo que tú estás diciendo, Mar. ¿Sabes por qué? Porque quizás por la misma falta de formación y el desconocimiento de la gente de antes, entonces ponía la cosa como un poquito más para allá. No, hay un seguro. Pero no tenemos la razón. Tú tienes que estar esto. Entonces tú te asustabas como niño. En vez de ver un Superman, por ejemplo, a un Super Jesús, no, él se asusta. Y no es así. Sí, exacto. Por la falta de formación. ¿Qué es lo que realmente adoramos y veneramos en la Eucaristía? Es al mismo Jesucristo, que necesita el respeto. Cuando tú adoras a alguien, hay que tener respeto. Por ejemplo, con el arte sagrado, a propósito del curso que estamos dando en la escuela. Sí. ¿No se han fijado ustedes que las imágenes de los santos, en ninguna de las imágenes los santos están sonriendo? Los santos siempre están serios. Y pienso, por ejemplo, en la devoción que tenía Santa Teresita del Niño Jesús a Nuestra Señora de la Sonrisa. Cuando tú ves la estatua de la Virgen de la Sonrisa, es una Virgen seria. Y te dice, ¿cómo de la sonrisa? ¿Y de qué estamos hablando? Porque si es posible representar aquí en la tierra la alegría del cielo, entonces la alegría del cielo no es eterna. Es sencillamente pasajera. La alegría, el gozo, la plenitud de la felicidad que da Dios no se puede representar en la tierra. Entonces, cuando nosotros ponemos cantos que son en exceso movidos, porque no es que la gente no se mueva, hay que reconocer que somos caribeños, es cierto, pero cuando la música se pone solo para que la gente aplauda y baila, no es litúrgica, le falta. Venga, hermano, muévase, alabanza, actívese. Y entonces hay un problema porque el movimiento que tenemos aquí, de buenas a primeras, el padre dice, oremos. Y hay que recogerse rápido para orar. Porque estábamos bailando, brincando, gozando, oremos. Y yo soy uno que si estoy brincando, bailando, oremos, es difícil yo entrar en ese espíritu de oración. Y más con la solemnidad que viene con la liturgia de la palabra. Y luego entonces el sacrificio eucarístico. Que por eso mismo es que el mismo Papa Benedicto XVI en un momento sometió a la conferencia de la doctrina de la fe y del culto divino, a ambas, a ver si se podía mover el momento de la paz para luego de la comunión. La respuesta fue al Santo Padre, no, Santo Padre, eso se va a quedar ahí porque se ha hecho así durante 2000 años. Pero la gente tiene que saber lo siguiente, 2 puntos y seguidos, que la paz es un signo y por lo tanto se le da solamente a los que le quedan a los lados. Mira, ahí está. Que ni siquiera hay un canto de paz, porque es tan corto ese momento. Omar, no hay un canto de paz, Omar. No, litúrgicamente hablando no hay un canto de paz. Se acabó No se acabó. Litúrgicamente no hay un santo. Wow, no hay un canto de paz, no lo hay, porque es que hay gente que está en el primer banco y llegó el tío allá y va al último banco de allá. Y entonces no va a dar la paz, va a saludar. Exacto. Va a felicitar de cumpleaños, va a dar el pésame del difunto y la paz por ningún lugar. Sí. Pero entonces cuando el padre dice que no se den la paz, el padre es un odioso. Al Padre le falta la unción del Espíritu Santo, porque el Padre está limitando que el Espíritu se mueva. Y entonces, pero al final obviamente falta de formación.
Y es a todos los niveles, que no lo digo yo, no lo estamos diciendo en esta emisora por vez primera, no. La Congregación para el Culto Divino en el año 2004 terminó con un documento, ya lo había dicho muchas veces, pero ya por fin el 2004 con una instrucción que se llama Redemptionis Sacramentum, que se traduce como el sacramento de la redención, y dice que es sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Vamos a darle a esto, pero después de esta llamadita que nos entra ahora. Buenas tardes. Hola. Hola. 809-536-1053. Parece que se fue. Bueno, Dice. ese documento, Sí, dice. Redemptionis Sacramentum, perdón, una de las cosas que dice es que obispos, presbíteros y diáconos tienen que cuidar la liturgia. Son los primeros llamados a cuidar la liturgia. Y una de las cosas que dice como abuso litúrgico, por ejemplo, ya yéndonos al lado del sacerdote, pero yo quiero que en el día de hoy hablemos de los laicos, porque tenemos que hacer un cambio. Dice, está prohibido que el sacerdote fraccione el cuerpo de Cristo cuando dice, él cuando lo tomó, lo partió y lo dio a sus discípulos. Ahí no se parte el pan, porque no es un teatro. Ya si quieren después pueden buscar las razones teológicas ahí. Ok. Vamos a coger esta llamada que entra en este momento. Buenas tardes. Venga, por favor. Amén, Gracias. igual. Muy interesante pregunta, hermana, gracias. El tiempo de Pascua, claro que uno puede arrodillarse. Qué bueno que la hermana lo dice. Sí. A mis oídos también ha llegado que hay sacerdotes y hay muchos dirigentes que dicen, en Pascua no nos arrodillamos porque Cristo ha resucitado. Como si nosotros nos arrodillamos el resto del año porque Cristo no haya resucitado. Pero que ya Él resucitó. Pero es que Y- nosotros, sí. tengo que hacer como laico. A ver, es que nosotros estamos conmemorando la Eucaristía, la muerte también. pasión, la muerte y resurrección. resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Y la razón por la que nos arrodillamos es porque en ese momento se hace presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo no me arrodillo porque Cristo esté muerto, sino porque está ocurriendo la transustanciación. Aleluya. Donde está Cristo está el cielo entero. ¿Y cómo yo voy a estar de pie en ese momento? Entonces, sí, hermana, aunque usted escuche cualquier otra cosa, el tiempo de Pascua no es que si puedo arrodillarme, es que hay que arrodillarse. El misal romano dice que no es opcional, que uno se arrodilla a menos que tenga problemas de salud, obviamente, o estrechez de lugar. Bueno, señores, saben que el contacto es 809-536-1053. Cualquier inquietud aquí la vamos a responder con respecto a nuestra iglesia católica en este segmento Consulta tu Fe. Vamos a una pausita y enseguida regresamos. Muy enriquecedor el tema del día de hoy, contestando aquellas preguntas que invaden nuestra cabeza y también dando a conocer la luz por la falta de conocimiento, que muchos quizás estamos en tinieblas, pues un poco de luz con los abusos de la liturgia. Exacto. Entonces, por ejemplo, otro abuso que sucede muy a menudo es colocar a los niños que se van a presentar al final de la misa sobre el altar. Y eso lo he visto yo. Sí, yo también. He sido testigo con mis ojos de que el niño no solo lo levantan, sino que lo ponen sobre el altar. Incluso pidiéndole a los padres, a los progenitores que extiendan su mano bendiciendo al niño. Entonces la iglesia es bien clara en ese sentido, Sí. porque dice en un momento que cualquier cosa que el sacerdote haga, que lo que busque sea imitar el papel del laico, entonces ha habido un error, Hay un problema. hay un problema, porque se están confundiendo las realidades. Nosotros los laicos somos sacerdotes, pero por el bautismo. No quiere decir que yo tengo permiso de ofrecer cualquier sacrificio, sino mi vida como sacrificio. Pero hay un sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial es el de los sacerdotes, los que han recibido el sacramento del orden, que dice la iglesia que es el que está siempre al servicio del sacerdocio bautismal. Quiere decir que yo puedo ofrecer mi vida como algo agradable a Dios en la misa, pero porque hay alguien que preside la Santa Misa. Entonces, quiero leer lo que decía el cardenal Arinze. Que un sacerdote trate de compartir con los fieles laicos el rol que él ejerce en la liturgia en virtud de su carácter sacerdotal, el cual está estrictamente reservado a él, es una evidencia de falsa humildad
y de una concepción inadmisible de la democracia o de la fraternidad. O sea que nosotros tenemos que tener cierto cuidado con este tipo de cosas, porque es como lobos vestidos de ovejas. Nosotros queremos agradar al ser humano y sin querer estamos deformando a las ovejitas, porque no le damos la voz de Cristo. Estamos poniendo varias voces. Y a mí me gusta la misa del padre fulano porque el padre fulano sí la hace chula. O porque el padre fulano tiene dones. El padre fulano tiene dones. Sin embargo, la iglesia habla claro, por ejemplo, que los dones de sanación, que sí existen, no se pueden mezclar dentro de la liturgia eucarística. No, espérate. ¿Por qué? Espérate. ¿Por qué? Hay documentos para eso. Sí. Porque puede traer confusión sobre el sacrificio eucarístico. ¿Para qué el Señor sanaba? Sí. ¿Para qué permite el Señor la sanación hoy? No es para salvarnos. ¿Y cuál es el lugar donde está Cristo redimiéndonos perfectamente? En la Eucaristía. Entonces, si yo mezclo estas cosas, al final las personas se confunden. Y fíjense qué tan confundidos estamos que decimos una misa normal y una misa de sanación. Es otra confusión grande que tenemos. Y tan grave es la confusión que la misa normal es bien, pero yo voy a la misa de sanación en mi parroquia y esa es la que hay que poner silla y buscar gente que patrocine de la cantidad de cosas que hay que dar ahí. ¿Y dónde está el significado de la Eucaristía? Wow. Esto es un abuso litúrgico. Vamos a ver esas llamadas. Buenas tardes. Se fue. Esta. Ay, qué lío, espérate. Bueno. 809-536-1053. Otro abuso litúrgico, por ejemplo, sería con respecto de la música, que pudiéramos dedicarle varios programas, varios programas solamente a la música. Buenas tardes. Qué bendición tenerte, hermana. Cuéntenos. Sí, aquí estamos hablando de la comunidad completa. Sí, es cierto. Ajá. Sí. De muerto. Sí. Ajá. Muy bien. Vamos a aclararlo ahora mismo. Ahora mismo lo aclaramos. Sí, porque es un tema, la cara de muerto, no, obviamente no, en la iglesia no. Pero yo no puedo estar confundiendo la alegría del cielo con la alegría de la tierra. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. El cumpleaños que tú le celebras a tu nieta en tu casa, se celebra igual que el cumpleaños que Danilo Medina le celebra a una de sus hijas en su casa. Pero sigue siendo una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Pues demos un paso más. La reina de Inglaterra y los príncipes, ¿cómo celebran los cumpleaños de sus hijos? Sigue siendo una fiesta. Entonces piensen un paso más allá. El rey del universo, ¿cómo celebra la fiesta de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces nosotros hemos bajado la dignidad de la celebración para que la gente se sienta feliz. ¿Qué debe suceder? O sea, eso está de sobra en los documentos. Nosotros en este espacio lo que hacemos es facilitarle a ustedes la información. Exacto. Pero está de sobra en los documentos que dice que desde el momento mismo que el coro logre que la gente se voltee a mirar al coro cuando canta en la liturgia y quiera aplaudirlo, el coro no ha hecho un trabajo litúrgico. Eso está en los documentos, eso lo dijo Joseph Ratzinger. Y desde el momento mismo en que haya un solo, de un solista, ¿verdad?, del coro, que haga que la gente quiera voltearse y ver quién fue, ya la gente está olvidando a Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el papel del coro? Entonces, no es, obviamente, andar con cara de difunto, obviamente no, pero es sí saber en qué consiste la celebración eucarística. Buenas tardes. Se oye muy bajito. Ahora sí, adelante. Estamos muy bien. Cuéntanos. Gloria a Dios. Bienvenido.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Sí, exacto. Sí, sí. Muy Perfecto. Sí, sí. bien. Gracias, hermano. Sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, exacto. Eso. Santo Dios. Padre. Sí, que también lo han prohibido eso. Bien, sí, sí. Gracias, hermano. Ya. Bien. Está bien, hermanito. Ya sí, sanamente. Sanamente. Un abrazo. Sanamente. Gracias. Sí, déjame aclarar algo, aprovechando este espacio que abrió el hermano. Ujú. La comunión en la mano sí está permitida en la iglesia. De hecho, desde el siglo IV se permite. San Cirilo de Jerusalén dio unas catequesis en ese sentido, que dice que la mano izquierda se pone sobre la derecha y ahí entonces se recibe el cuerpo de Cristo a manera de trono. Sí está permitido. Ahora, tenemos que recordar que luego de esas catequesis vino en la iglesia el movimiento de que la comunión se prefiriera en la boca por el tema del sacrilegio, Sí. que había gente que se llevaba el cuerpo de Exactamente. Cristo. Pues al volver eso a la iglesia hace poco, con el Concilio Vaticano II, en la comunión en la mano, han empezado a haber nuevos sacrilegios otra vez en ese sentido. Y entonces lo que hay que hacer es darle la catequesis a las personas que comulguen delante del ministro. Exactamente, que eso es lo que debería de ser. Hay gente que recibe el cuerpo de Cristo en sus manos y da como 5 pasos, 7 pasos Sí. y después lo consume. Y no debería ser así. De frente al sacerdote, usted consume el cuerpo. Pero, de por Cristo. ejemplo, esa catequesis no se está dando. Digo que no se está dando porque no estamos viendo los frutos. No es verdad que se le diga eso a la gente y la gente no lo haga, porque son las normas de la iglesia, son las normas de la institución. Entonces, sí, se puede recibir la comunión en las manos, pero también en la boca. Yo prefiero en la boca por cuestión de testimonio y también de que partículas del cuerpo de Cristo pueden quedar en la mano si yo no consumo adecuadamente el cuerpo de Cristo. Y con todo esto hay mucho problema de por medio. Pero un movimiento sano, como dice el hermano, sería empezar a reconocer que quien hace lo incorrecto lo hace en ignorancia. Desde ahí que yo quiero partir. Es verdad, hay muchos que han recibido clases de teología, sacerdotes, obispos, diáconos, es verdad, pero no necesariamente quiere decir que se está aprendiendo. Exacto. Lo sabe cualquier profesional. Las carreras que estudiamos, montones de materias, montones de horas, no lo aprendimos todo. Exacto. Es cierto, el sacerdote debe ser celoso, cuidador de la liturgia, pero a veces la liturgia para un seminarista es solo una materia más. Entonces, tenemos que hacer un énfasis en que aprendamos, cierto, pero partiendo de que el que hace lo incorrecto
suele hacerlo en su ignorancia y por lo tanto podemos ayudar a cambiar las cosas. Yo estoy abierto no solamente a que el hermano me apoye, sino a que Dios haga lo que tiene que hacer, porque es una inquietud de la Iglesia Universal. O sea, no es solamente en esta arquidiócesis ni en este país. La Iglesia Universal está aquejada de esto, de que necesitamos volver al respeto, porque hubo unos movimientos en los años 60, 70, 80 que quisieron cualquierizar la iglesia. O sea, la iglesia es sencillamente encuentro social, la caridad es lo importante, la solidaridad, y nos olvidamos del misterio. Pues ahora, tantos años más tarde, 50 años más tarde, hemos querido volver a tomar esto porque estamos viendo las consecuencias graves. Vamos a recibir esta llamada antes de ir a la siguiente pausa. Buenas tardes. Amén. Bueno, sí. 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 A los fieles. Sí. Sí. Eso es interesante, hermana. Sí, muy buena pregunta. Miren, eso de por Cristo, con él y en él, la doxología larga, eso solo lo dice el sacerdote, solamente, porque él es el único que es in persona Christi y tiene a Cristo consagrado en sus manos. In persona Christi. ¿Qué quiere decir eso? En la persona de Cristo. Esa frase es muy de la iglesia. El sacerdote en medio de la liturgia es Cristo, y el altar en medio de la liturgia es Cristo, y el sacramento ya consagrado, o sea, pan y vino consagrado, cuerpo y sangre, es Cristo. Y por lo tanto, por Cristo, con Cristo y en Cristo, hace referencia a ese misterio. Yo no lo puedo decir. Entonces, yo respondo muy activamente con un amén al final de esa oración. Pero, ¿y si el sacerdote dice, digan todos conmigo, le voy a hablar de mi testimonio? Yo, si hay gente a mi alrededor que se va a escandalizar si yo no lo hago, yo lo hago. En obediencia, porque hay hermanitos, ovejitas, tiernas en la fe, que pueden tener 100 años en la iglesia, pero tiernas en la fe, fresquecitas en la fe, que si ven que uno no lo hace, entenderán que hay desobediencia al sacerdote. Ahora, si yo encuentro que tengo la posibilidad de no decirlo, no lo digo. Sí. Pero recuerden que el testimonio siempre es fundamental. Eso igual pasa con el momento de la paz. El momento de la paz. También. De hecho, estaba recientemente en una misa el domingo. Fue Sí. a una misa donde dijo el sacerdote, y oremos todos juntos. Sí, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Y lo mismo el Padre Nuestro, el tomarse de las manos. Sí. No está contemplado en el misal tomarse de las manos. Entonces, allá donde se pueda no tomar de las manos, no la tome de las manos. Pero si hay hermanitos que se escandalizan, que te toman de la mano, tome la mano y no pasa nada. Pero sepan que es por testimonio, ¿eh? Venimos en unos minutitos. Tenemos más llamadas, ¿eh? Gracias a Dios que estamos aquí resolviendo todos los problemas. Estamos en la parte final de este segmento Consulta a tu Fe, donde aclaramos tantas cosas de nuestra iglesia. Hoy hablando de los abusos litúrgicos. Sí. Ya hemos hablado bastante. Sí, y quiero agregar una cosita, porque veo unas lucecitas ahí en el panel de control. Una sola cosita. El hermano que llamó anteriormente dijo también que le han prohibido la comunión cuando él se arrodilla para recibirla. Ese documento que yo les digo dice que no se le puede negar la comunión a nadie, incluso porque está comulgando de rodillas, no se le puede negar, porque es propio de la historia de la iglesia y de la tradición. Y en ese sentido me pregunta un hermano, ¿es un abuso celebrar con lo que antes se conocía de espaldas al pueblo, o sea, hacia Dios, y en latín? No, no lo es. Eso ya lo aclaró Benedicto XVI. La forma extraordinaria del rito romano es riqueza litúrgica de más de 1000 años. Por lo tanto, no podemos pensar que lo que se hacía antes del Vaticano II estaba mal y es obsoleto. No, es riqueza. Nosotros somos los únicos en la Iglesia Católica, el rito romano, que tiene esta facilidad de tener dos formas de celebrar el rito. Aprovechémoslo. Buenas tardes. Buenas.
¡Hey! Adelante, señor Ramón. Bien, ¿y tú, Ramón? Gloria a Dios. Sí. 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 Déjame aclarar, sí, el misal romano no Gracias, dice, Pai. no dice nada de tomarse de las manos. De hecho, ni siquiera está contemplado hacerlo. En nuestro país sí surge esta especie de tradición de hacerlo, y cuando nuestros obispos se reúnen en el año 2000, aclaran y dicen que puede permitirse el tomarse de las manos en fiestas importantes. Eso quiere decir que no todas las misas. ¿Pero por qué? Porque aunque nosotros le damos un sentido de fraternidad al tomarse de las manos o de unidad, realmente la misa entera es el sentido de fraternidad, no solo ese momento. Entonces lo que quiere salvaguardar la iglesia con todos sus organismos es que la Eucaristía, que es el centro y el culmen y la cima de nuestra fe, se mantenga como lo que es. Pienso, por ejemplo, en una señora que me dijo, Mar, pero después de la comunión yo doy gracias, yo me paro y le pido al Padre que me permita dar gracias en el micrófono y Él lo permite, y yo le digo, bueno, pero eso no se hace. ¿Cómo que no? Yo tengo que ser agradecida. Y yo le dije, pero hermanita, sin ánimos de que se me ofenda, la misa es acción de gracias. Si dentro de la misa nosotros sacamos un momento para dar gracias, la gente que no entiende el sentido de la Eucaristía va a creer que es un momento para dar gracias y que el Padre que no lo hace es un mal agradecido. Y la acción de gracias más grande es la Eucaristía misma, donde se la damos a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Eso tan sencillo es teológico y es fundamento de nuestra fe. Entonces, estas cositas la Iglesia quiere cuidarlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Neri, se fija, hermano. Adelante. Dime. Sí. Una catequesis, sí. 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 Bueno, sí. Yo voy a responder, no voy a responder lo de la vestimenta, sino que voy a responder lo que la Iglesia dice. En el Código de Derecho Canónico dice que la catequesis para el bautismo debe durar por lo menos un año, no un fin de semana, un año por lo menos. Anteriormente era tan y tan importante que las personas duraban 4 años recibiendo catequesis para el bautismo, porque era el inicio de la vida de la gracia. Era por vez primera cuando tú tenías acceso a la gracia de Dios, que es la apertura del cielo, y de ahí en adelante las personas no volvían a pecar. De hecho, la confesión se daba una sola vez en la vida, porque se supone que el que se convertía no volvía hacia atrás. Entonces, debe haber formación, debe haber catequesis. Lo hemos simplificado tanto que en la catequesis para el bautismo, igual para el matrimonio, en un fin de semana, y cuidado si en 1 hora solamente, se nos dice, sean felices, vengan bien vestidos, lleguen a tiempo, la foto vamos a tener fotógrafo haciéndola, y el sentido del sacramento por ningún lado. Y el sacramento, por ejemplo, del matrimonio, ese está más vacío que cualquiera de significado, porque ese tiene todo tipo de canto, todo tipo de lectura, lo que sea, y está tan vacío que ahora nosotros hemos tenido que llenarlo con cosas que no son de la liturgia,
como que las mamás le ponen el rosario en el cuello a los contrayentes, que los papás le dan la Biblia, que la comunidad ahora se para alrededor de ellos a orar. Todo eso está prohibido porque es un sacramento. Eso, si ustedes quieren, lo hacen después o antes, no hay problema, pero el sacramento es sacramento. Entonces, esos son abusos litúrgicos. Que aclarando más fuerte, porque yo a veces voy a diferentes, bueno, a veces tocamos en alguna boda y eso se ve en casi todas. Sí, Wow. pero es por falta de formación. Qué fuerte. Buenas tardes. Sí, adelante con su cuestionante. Sí. Muy Okay. bien. Sí. Sí, ok. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar aquí. Perfecto. Miren, lo del movimiento carismático y la oración en lengua, claro que sí. El movimiento de la Renovación Carismática Católica es un movimiento de la Iglesia y ha traído frutos muy buenos. Pero igual que cualquier otro movimiento, carismático que no se forma, carismático que termina cometiendo abusos y errores teológicos horribles, que se ve con mucha frecuencia, porque creemos que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el cerebro nuestro. Y decimos que no se puede leer mucho, porque en el mucho leer se amarra a Dios. Eso lo he oído y hasta a mí me han acusado de eso. Y yo sencillamente le cito a San Agustín. Creo para conocer más a Dios y conozco para creer más. Pero bueno, ya ahí lo dejamos. San Agustín de Hipona. Sí. Y con respecto de la comunión de la persona que llegó tarde y se le da después de la misa, sí está aprobado. La Iglesia dice, no se le puede negar la comunión a nadie que se sepa que tiene buena intención y que esté preparado para recibirla. Ahora, el que recibe la comunión sin haber ido a la misa no está cumpliendo con el precepto. Recibió la comunión, eso sí, recibió el cuerpo de Cristo, pero la Iglesia dice, tiene que asistir a una Eucaristía. Bueno, tiene que confesarse entonces. No, O digo, sea, si llegó tarde el domingo y comulgó, sí, pero no recibió la misa completa. Exacto. Bueno, hay que ver las razones por las que llega tarde. Si llegó tarde por un contratiempo, no tiene culpa. Por lo tanto, no es pecado mortal. Por lo tanto, no tiene que confesarse. Sí puede pedir la comunión y se le da la comunión. Pero sepan que el precepto se cumple cuando se oye misa entera. Entonces, si yo llego tarde a la misa, puedo pedir la comunión, no hay problema, con la condición de ir a una misa luego, donde yo pueda escucharla entera y así cumplir con el precepto. Porque haber comulgado sin misa no te impide, perdón, tú no cumples el precepto y por lo tanto sí puedes caer en pecado por no haber guardado el día del Señor. Así es. 2 llamaditas más y con este culminamos. Buenas tardes. Buenas. Sí. Perfecto. Bueno, ya habíamos aclarado de la comunión en la mano o en la boca, que la Iglesia contempla cualquiera de las dos. Un servidor, yo, en lo personal, prefiero en la boca para evitar cualquier tipo de abuso litúrgico, como hemos visto, y también abuso sobre el cuerpo de Cristo. Pero ambas se permite con una catequesis bien dada. La izquierda, sobre la derecha, y se comulga delante del ministro que le da la comunión. Delante, sí. Y con respecto de las respuestas que son del sacerdote o del pueblo, el pueblo tiene una participación única, no es la misma que el sacerdote. Entonces, por ejemplo, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, eso no es nuestro, eso es del sacerdote. Él es el que lo dice, igual que el por Cristo, con él y en él. Todo eso es del sacerdote. Exacto, pero entonces hay algo que se da aquí en esto. Está bien, él lo dice,
pero usted también internamente, usted hace esa oración. Uno participa de la oración. Usted participa y la hace internamente para que el Señor le dé la paz. Sí. ¿Usted cree en eso? Pero no hacerla tú en tu cabeza, como si la voz del Padre no sirviera de nada. Exacto. Es una oración comunitaria, Ujú. que también nosotros hemos fallado en nuestras comunidades, que las oraciones comunitarias lo que consisten es en oraciones individuales, todo el mundo junto. No. El que dirige es el que está dirigiendo. Ujú. Y por lo tanto, si el Padre está diciendo, Señor Jesucristo, Sí. yo sencillamente me uno. Exacto. Yo no digo esa oración en mi cabeza porque yo no soy sacerdote. Buen punto, buen punto, buen punto. Última llamada, buenas tardes. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. No se hace. La iglesia no contempla que cuando retiran la reserva haya que ponerse de pie. Dirá alguno, pero Omar, yo lo hago por reverencia. Bueno, no hay ningún tipo de reverencia porque eso no es un rito. Exacto. Llevar la reserva al sagrario no es un rito dentro de la liturgia. Sucede sencillamente porque sacamos el sagrario del centro del altar. Antes el sagrario estaba encima y en el medio del altar. Ahora lo hemos movido hacia un lado, pues ahora hay que llevarse la reserva, pero no es un rito. Pero, Omar, ¿y si yo no comulgo, puedo hacer reverencia? No, ni comulgando ni sin comulgar, porque en tal caso habría que hacer reverencia a Cristo presente en los hermanos que comulgaron y no lo estás haciendo. Entonces, sencillamente, usted comulga y se queda sentado, o usted no comulga, si no puede comulgar por cualquier razón, y se queda sentado. En ese momento, la iglesia manda sagrado silencio. El coro sigue cantando. Vamos a hablar un día con la gente del coro, Sí, Frank. Vamos a hablar sí. aquí de música litúrgica. Sí. Pero se supone que terminó la comunión y tiene que haber sagrado silencio, porque es Cristo que está entrando en las personas. Exactamente. Y es el misterio más grande que tenemos después de la encarnación, que Él se transforme en su cuerpo y su sangre y se nos dé. Wow. Y a modo de convicción, señores, es algo hermosísimo que yo en lo particular estoy experimentando, porque yo confieso que desconocía tantas cosas. Ahora que uno puede vivir conscientemente a Cristo resucitado y vivo en la Eucaristía, de verdad que es algo de verdad plenitud de gozo, como dice en su palabra. Sí, yo quiero ya que concluyamos explicando a unos cuantos hermanos que han preguntado por las redes que por qué los sacerdotes no informan todo esto a los fieles. Muy bien. Es que nuestros amados sacerdotes muchas veces no manejan esta información. Muchas veces tienen mucha piedad, pero a veces nos falta formación y eso es un pleito en el mundo entero. Recuerdo lo que dijo Pablo VI con respecto del misal nuevo, varios años más tarde. Me pidieron un... Y mira, para mí fue un testimonio precioso. La semana pasada fui a ofrecerle un taller de liturgia a un sacerdote de la arquidiócesis. Exacto. Y él quedó encantado. Pero el testimonio hermoso lo encontré yo cuando yo vi que él se llenó de humildad y me dijo, yo tengo una pregunta para ver si lo hago o no lo hago. Y él me hizo una pregunta litúrgica, que normalmente uno dice, ¿cómo? ¿Un sacerdote a un laico? Exacto. Pero sí, si hay humildad, el sacerdote Exactamente. puede crecer. Exactamente. Por eso también lo digo para nosotros los laicos. Si nosotros vamos y llevamos esta información como nosotros somos los que sabemos y ustedes no, No, imposible. y respetamos. Sí, exacto. En humildad llevemos esta información y también propongamos soluciones. Sí, sí. Padre, esto no sirve, cierre esto. No. Padre, ¿qué les parece si elaboramos un programa de formación para la comisión de liturgia? Yo me encargo, Padre. Yo me encargo de llamar al amparo del Altísimo. También. Y también a invitar a mis hermanos que vayan a la Escuela San Ireneo de León. Exacto. Que tienen cursos y de unas formaciones extraordinarias. Así Amén. que ya usted sabe, al amparo del Altísimo.com, que es el sitio web donde puede informarse, donde puede también tener contacto directo con todo el ministerio. Y también les referimos la Escuela San Ireneo de León, que tiene un curso buenísimo. Sí, estamos dando un las- curso de cómo leer el arte sacro. El arte sacro. El arte sagrado. Mañana, que es la segunda clase, una tarea que les dejé, y se lo digo a los oyentes si quieren hacerla, busquen uno de los santos del día de mañana e identifiquen un símbolo que hace que ese santo sea ese.
Por ejemplo, Ujú. San Juan Bautista siempre está vestido de una manera y siempre tiene una cruz en la mano. Entonces, el santo de mañana, Santa María Magdalena de Paz y Gregorio VII, uno cualquiera de mañana, búsquelo y elija, y usted se va a dar cuenta que vamos a aprender a identificar los santos y los significados de los colores, de sus ropas, todo. Que me imagino que es una enseñanza para uno llegar a la santidad, Sí, evitar, ¿no? sí, es catequesis para evangelizarse. Genial, genial, genial. Al amparo del altísimo.com, Escuela San, que también tiene una Instagram. También Sí, tiene- la escuela, sí, Al Amparo del Altísimo tiene Instagram y Facebook. Exacto. Y la escuela San Ireneo de León también tiene Instagram y Ah, Facebook. bueno, ya ustedes saben. Omar, gracias. Gracias Siempre por un tu aporte. placer. Aquí estamos, señores, a la orden. Hasta aquí el segmento Consulta tu Fe. Seguimos por un poquito más de minutos.